Pues muy buenas tardes a todas y todos los que están siguiendo este ciclo de seminarios a través de las redes sociales y a través de la plataforma de Zoom. Como habrán visto la sesión pasada, este es el módulo número 27, que está enfocado, bueno, todos los módulos desde el año pasado están enfocados a el trabajo que están haciendo de investigación sobre cambio climático en la UNAM, y en particular los hemos acercado al Instituto de Física, que nos acompañó la semana pasada el doctor Gerardo, y en esta ocasión nos acompaña de parte del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada el doctor Jorge Luis Domínguez, y él va a presentar el día de hoy, pero antes de darle la palabra, quisiera pues hablar un poco del trabajo del doctor Domínguez. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, CONACYT, desde el 2016. Realizó su doctorado en el grupo del doctor Jordi Martorell en óptica no lineal y microresonadores en España, en la Universidad Politécnica de Cataluña, asociada al Instituto de Ciencias Fotónicas. Como experiencia en la industria, fue adquirida en una empresa primero de telecomunicaciones en México, y en España se posicionó en una empresa spin-off del mismo Instituto de Ciencias, en manufactura de láseres y sistemas paramétricos ópticos. También ha sido invitado como asistente de investigación en el Departamento de Física en Queens College de la Universidad de CUNY en Estados Unidos, para el montaje de un laboratorio de láseres ultrarrápidos, y en 2014 ganó una posición como catedrático del CONACYT, asociada al Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, donde actualmente sigue laborando. Y bueno, pues sin más, nada más les recordamos que es la presentación del doctor, y al finalizar tendremos un espacio de 15 minutos alrededor para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Le voy a compartir la pantalla. Muy amable, gracias a los organizadores y a la invitación. Bueno, voy a platicar un poquito del problema y siguiendo con la idea del ciclo de seminarios, qué sabemos sobre el cambio climático en México. Y bueno, pues sabemos que existe la quema de combustible en el caso de generación de combustibles, en el caso de México y el mundo. Tenemos petróleo crudo, que cuando lo destilamos producimos hidrocarburos, y estos hidrocarburos cuando hacen combustión pues generan CO2 y agua, y este CO2 y agua pues se queda en la atmósfera. No sabemos hacia dónde va. Es el efecto del cambio climático. Una posible solución, un posible cambio de este ciclo de CO2 se basa principalmente en utilizar ese CO2 y esa agua que se genera, es decir, por ejemplo, utilizar la separación, electrólisis de agua, separarla en hidrógeno-oxígeno. En el caso de el CO2, pues capturar ese CO2 que está en la atmósfera y utilizar ese CO2 capturado en la atmósfera con el hidrógeno para producir estos hidrocarburos como una energía renovable, que al hacer combustión, ahora sí, producimos CO2 nuevamente y agua, y entraríamos en un ciclo de energía renovable, ¿no? Utilizar el hidrógeno, capturar el CO2, producir hidrocarburos y así tener un ciclo cerrado. Esa es una posible solución. Bueno, esa posible solución no solamente eso, con ayuda de los fotones, es decir, capturar la energía proveniente del Sol, eh, que podría asistir a este ciclo, y no solamente eso, o sea, la idea es incluir en esa solución pues la temperatura, ¿no? El efecto de los fotones y la temperatura. Esta luz se puede combinar con catalizadores y lo que es la catálisis, es decir, utilizar el hidrógeno, el agua y el dióxido de carbono para que se absorba sobre un catalizador y después producir estos combustibles, ¿no? En el caso de posible metano. Y no solamente eso, en el caso de hacer para producir catálisis, asistirla con la luz. ¿Para qué? Para que la energía de activación pueda ser reducida y sea más fácil, no solamente con reducir esa energía de activación, sino incluir la parte térmica que ayude a asistir, es decir, contraer esa energía de activación. Entonces,
la luz, catalizadores y incluyendo la temperatura, ¿no? Que puede asistir a producir estos combustibles. Existen diferentes rutas que nos pueden ayudar a partir del CO2 sobre, por ejemplo, estos superficies catalíticas que pueden producir diferentes productos. Uno de ellos puede ser el metanol y otro el monóxido de carbono. Es decir, tratar de utilizar el CO2 y el hidrógeno para producir otro combustible, ¿no? Almacenar o producir combustibles a partir del CO2. Nosotros tenemos también ya una aportación de este estilo, utilizando un semiconductor y nanopartículas de oro para producir metano. Existen diferentes rutas y bueno, pues esta es una alternativa y eso es lo que les voy a platicar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder estudiar esta generación de metanol a partir del CO2 y del hidrógeno que proviene del agua? Bueno, pues es aquí donde entra la parte del título de mi presentación, es la dinámica energética en sistemas bioinspirados, usando la difracción de luz en los líquidos. Bueno, nosotros es un laboratorio de óptica y fotónica que está en el Centro de Física Aplicada en Querétaro, y no solamente trabajamos con láser ultra rápido, sino también podemos producir dispositivos, y es un proyecto, este proyecto de energía es institucional, donde participan varios investigadores, entre ellos el doctor José Luis Aragón, el doctor Rafael Quintero y el doctor Miguel Ocampo. Además tenemos diferentes colaboraciones. Este es donde entraría la parte de difracción de luz y en sistemas bioinspirados. Nosotros, en realidad, pues, lo que hacemos es tenemos una cubetita de cuarzo, ponemos un láser específico con una cierta longitud de onda, es 1040 nanómetros infrarrojo, y producimos un patrón de difracción por ejemplo, del metanol. Si nosotros quisiéramos ver el metanol con la luz, pues lo podremos hacer produciendo una difracción de la luz en el líquido. Si queremos ver agua, igual, hacemos incidir ese láser específico con unas ciertas características lo que les voy a platicar ahora, para producir un patrón de difracción, y ese patrón de difracción lo podemos manipular sacándole una transformada de Fourier espacial para tener un sistema de referencia. Eso es lo que tratamos de analizar, es decir, si queremos estudiar la producción de metanol a partir de agua, pues necesitamos una técnica que mida la cantidad de metanol que tenemos en nuestro sistema. Por ejemplo, si tuviéramos un líquido en el que se trabaja con agua, se trabaja y queremos producir alcohol, pues nosotros actualmente ya podemos tener una relación de cantidad de agua o cantidad de alcohol en una solución si esta mezcla es binaria. Y podemos hacer su procesamiento de esta señal. Este procesamiento, pues, si se dan cuenta, podemos, a partir del radio, el radio de píxeles, esta es una transformada de Fourier de ese patrón de difracción, de agua o de totalmente metanol, dependiendo de ese radio y de la forma del patrón de difracción en su transformada, podemos calcular cuánta fracción molar podemos tener de agua en esa mezcla binaria, simplemente pasando luz a través de un líquido. Es por eso que estudiamos nosotros esta técnica para verificar si estamos produciendo metanol. Ahora les voy a platicar cómo es que lo hacemos. El principio de detección que nosotros utilizamos es pasar luz a través de una cubeta de cuarzo con el líquido, y esta luz tiene ciertas características, es luz visible y luz infrarroja. Una es para excitar o calentar el líquido, modificamos el índice de refracción y vemos sus cambios producidos en un panel. A este le tomamos una fotografía, observamos el patrón de difracción y sacamos su transformación. Hacemos un procesamiento de imágenes. Al hacer ese procesamiento de imágenes, no solamente podemos identificar el líquido, sino también, si ponemos al mismo tiempo un Michelson, un interferómetro, podemos estar evaluando su temperatura, la temperatura del líquido. Entonces, el sistema sensor que nosotros utilizamos
Es interesante porque es un detector sin contacto, es decir, no perturbamos al sistema, estamos visualizando qué está ocurriendo dentro del sistema con la luz. Es un sensor basado en imágenes, es decir, un sensor de visión. Nosotros vemos una imagen y nos dice la información que viene procedente de ahí. Tiene una función de corrección, es decir, nosotros centramos la imagen con la transformada de Fourier para tener un sistema de referencia. Es un sensor de color, podemos utilizar cámaras baratas como una cámara fotográfica. No necesitamos una cámara infrarroja que puede costar muy cara, específica. Podemos utilizar un sensor de color como lo encontramos en las cámaras de cualquier celular o de cualquier cámara fotográfica. Y algo muy importante es que no marcamos nuestros líquidos, es decir, no perturbamos al sistema con marcaje. Ese es el principio de detección que estamos utilizando. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de este sistema o por qué estamos estudiando esto? Queremos hacer celdas líquidas con nanopartículas fotocatalíticas, ¿no? Queremos romper estas moléculas de CO2 y agua para producir un alcohol. Entonces, necesitamos de la nanotecnología, en específico nanopartículas fotocatalíticas, para hacer una especie de celdas solares líquidas. Ese es, digamos, el antecedente que quiero mostrar. Y esta es nuestra motivación, es el diseño de máquinas de conversión de energía a nivel molecular, no biológicas, es decir, sintéticas y altamente eficientes que generen combustibles directamente de la luz solar, del agua y del dióxido de carbono. Esa es nuestra motivación. Y en realidad, pues esto es no solo un deseo, ¿no? Es un desafío y una oportunidad que si se realiza podría tener un impacto revolucionario en nuestro sistema de energía. Y en esos estamos trabajando, ¿no? Esa es nuestra motivación. Y el objetivo del proyecto, de este proyecto institucional, es proponer un mecanismo físico que explique el proceso de absorción y utilización eficiente de la energía en un sistema biológico particular, como es la fotosíntesis, y explorar sus aplicaciones en sistemas artificiales biológicamente inspirados. Entonces, queremos, a partir del sol, del agua y del CO2, producir un combustible. Ese es, digamos, el objetivo del proyecto. Y respecto a los antecedentes, nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos o cómo es que estudiamos esta difracción en líquidos? O esta técnica, ¿cómo nos puede ayudar para observar esas celdas solares líquidas que queremos? Bueno, pues tenemos antecedentes. En el caso de un sistema, en un líquido, desde los inicios de pasar un láser a través de un líquido, se observó que podría producir estos patrones de interferencia. Y hay unas ciertas condiciones de las que les voy a platicar para producir estos patrones de interferencia. Se observó que estos patrones de interferencia son muy estables cuando pasa la luz a través de este líquido, en una celda, por ejemplo. Y podemos observar este patrón de difracción estable en el tiempo. También se observó que si ese haz que pasa, nos acercamos al menisco, es decir, a la interfase aire-líquido, este líquido comienza a ser inestable, a tener en una especie de movimiento de este líquido, y si lo observamos ese patrón de difracción de pasar de un sistema estable, empieza a tener oscilaciones. Estas oscilaciones le llamamos las oscilaciones térmicas, es decir, el líquido absorbe la luz y lo transforma en forma de calor, y este calor cambia la temperatura del líquido y modifica el índice de refracción, entonces produce este patrón de difracción. Uno de los trucos que utilizamos para poder producir este patrón de difracción son las nanopartículas. Unas nanopartículas que absorban muy fuertemente a la luz. En el caso de nanopartículas de oro, pues pueden absorber muy bien el 532, que es suficiente para calentar el líquido. Esta combinación de líquido con agua o con etanol puede producir estos patrones de difracción. Y no solamente eso, si nos acercamos a la interfase, pues podemos observar sus oscilaciones. Este es en realidad pues, un sistema bioinspirado, es decir, utilizamos la luz, la capturamos y la transformamos en algo que puede ser algo mecánico o digamos, una transformación de la energía solar, ¿no? Ahora les voy a mostrar cómo es esto de la parte solar y las nanopartículas y cómo participan esto en los solventes. También notamos que dependiendo de los solventes, ¿no? Dependiendo del solvente, esta oscilación cambia. Es decir, si tenemos solamente agua, es muy difícil que oscile
a menos que tengamos mucha temperatura, pero si le ponemos un poquito de etanol o algún alcohol, metanol, isopropano, estos ciclos térmicos comienzan a oscilar muy fácilmente. Este sistema, digamos, bioinspirado, empezamos a estudiarlo con la difracción de la luz en líquidos. Y no solamente eso, ¿no? ¿Qué pasaría si no solamente utilizamos un solo color, sino múltiples colores para poder analizar los líquidos? Es decir, que podamos utilizar todo el espectro solar para estas celdas solares líquidas, ¿no? Entonces, voy a explicarles básicamente qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos un láser y vemos esas oscilaciones. Entonces, cuando tenemos ciertos solventes como algún alcohol que tiene OHs y el agua que tiene la parte prótica, esta interacción eh, nos permite estudiar el enlace hidrógeno secundario, ¿no? Este enlace hidrógeno que está presente en la mayoría de la parte biológica, podemos estudiarla. La presencia de él nos permite visualizar estas oscilaciones. Y esta contribución pues, la demostramos no solamente para poder observar este enlace hidrógeno, sino también con ayuda de las nanopartículas poder absorber mucha luz que caliente el sistema, ¿no? Se absorbe la energía, en el caso de nanopartículas, como son de forma plasmónica, es decir, oscilaciones de electrones sobre las nanopartículas metálicas, y esto hace que se caliente muy fácilmente y después se pase se conduzca este calor hacia líquido. Entonces, esto nos produce la presencia de patrones de difracción y podemos observar sus oscilaciones, es decir, sus cambios en el tiempo de este patrón de difracción. Si nosotros lo grabamos con nuestra cámara y observamos el área de esta y la integramos, pues vemos que podemos ver diferentes oscilaciones, estos ciclos térmicos, ¿no? Y si hacemos una transformada de estos ciclos térmicos, de estas oscilaciones, podemos obtener su frecuencia de oscilación, en el caso de un láser. Pero si hacemos que no solamente se absorba unas ciertas nanopartículas, en el caso de oro, sino que absorba en la mayoría del espectro solar, ¿no? Recordemos que el espectro solar, el pico máximo está en el verde, pero imaginemos que hacemos una mezcla de nanopartículas, que es lo que hacemos, que absorban ultravioleta, el visible, el infrarrojo, de tal forma que podamos absorber la mayor parte de la luz del espectro solar. Ese es un reto tecnológico importante en la mayoría de las celdas solares. El problema que se tiene es cómo absorber la mayor parte de las franjas del espectro específico de cada material sin que sea difícil de tener acceso. En el caso de un líquido, y mezclamos con nanopartículas que pueden absorber, eso lo hace más fácil, ¿no? Esa es una de las, digamos, aportaciones importantes. Poder absorber luz del espectro solar de forma más fácil en su fabricación. Si queremos fabricar una celda solar líquida, hacemos una mezcla de nanopartículas y la ponemos en el líquido. ¿Okay? Esa sería como pues, el principio de estudio de esto. O sea, bueno, esto es fácil hacerlo, pero ¿cómo hacemos que se produzca el metanol que nosotros queremos con la luz visible? Bueno, esta primera prueba, esta demostración de ciclos térmicos, la hicimos con una lámpara de luz blanca que representaba un simulador solar y pudimos observar que se podría absorber esta energía de forma controlada, ¿no? Esa es, digamos, la primera demostración de estos ciclos térmicos y que no solamente eso, y quiero hacer hincapié, que representa el enlace hidrógeno, el fenómeno del enlace hidrógeno secundario, su presencia y su magnitud. Es decir, qué tan fuerte, bajo ciertas condiciones, estos líquidos, el enlace hidrógeno contribuye. Bueno, entonces, continúo con los antecedentes de estas celdas líquidas con nanopartículas fotocatalíticas, pero esto fue lo que platiqué. Ahora voy a platicarles de la dinámica, qué es lo que hace que estos ciclos térmicos ocurran, qué es lo que hace que se mueva el líquido por el calor. Esa es una pregunta muy interesante desde el punto de vista científico. Al parecer, todo parece muy fácil, ¿no?
Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, si nosotros vemos esta oscilación de líquido, ¿qué observamos nosotros en el patrón de difracción? Pues vemos este patrón de difracción en movimiento, ¿no? Nosotros observamos el ciclo térmico, recuerden, esto es de orden de Hertz, está oscilando, es un sistema dinámico, ¿no? Y nosotros, si tenemos curiosidad, ¿qué es lo que pasa en el líquido con nanopartículas? O, en su caso, si nosotros queremos estudiar líquidos puros, ¿no? Necesitamos algo que produzca scattering para poder ver qué es lo que le pasa al líquido. Y lo que nosotros observamos es los diferentes cambios de velocidad del líquido o de las nanopartículas, cómo se mueven con la luz visible, ¿no? Nosotros tratamos de entender esta dinámica de lo que ocurre en el líquido a partir de las condiciones que nosotros establecemos, ¿no? En nuestro caso es un láser, una longitud de onda específica y podemos observar los efectos que tiene esa luz sobre el líquido. ¿Y qué podemos estudiar si nosotros analizamos este video y hacemos su transformada, ¿no? Esta transformada, podemos observar, tomar un marco de referencia y podemos ver cómo cambia este patrón de difracción en el tiempo. Este cambio de patrón de difracción en el tiempo, pues nos puede decir, bajo ciertas condiciones, cómo se mueve, qué tanta velocidad tiene, hacia dónde se mueve más rápido, en qué dirección, ¿no? Y dependiendo del solvente, también, dependiendo del líquido, qué tan rápido se mueve y hacia dónde se mueve. En principio, nosotros empezamos a estudiar qué hace que esto se mueva, ¿no? ¿Qué condiciones son las principales para que se no mueva? Entonces entramos a un sistema no lineal en el que bajo ciertas condiciones este movimiento, no se alcanza a ver, es un flujo laminar eh, 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 que es muy estable bajo ciertas condiciones. Si nosotros aumentamos la intensidad, empezamos a ver que este sistema empieza a generar una especie de oscilación, empieza a ser más rápido o más lento, es decir, depende de la intensidad. Entonces, estudiar el efecto que tiene la luz o el calentamiento del líquido y el movimiento de esta velocidad, pues nos da información mecánica. Pero no solamente eso. Si nosotros aumentamos la temperatura del líquido, hay condiciones en las que este líquido ya empieza a ser eh, caótico, ¿no? Empieza a generar vórtices, empieza a generar otro sistema dinámico en el líquido. Y esto está ya estudiado desde hace mucho tiempo y nosotros tratamos de entender qué condiciones hacen, si nosotros podemos controlar estas condiciones para que exista un efecto controlado sobre los efectos electroquímicos, los efectos de conductividad, los efectos de las reacciones químicas, si se pueden ser aceleradas por el movimiento o qué condiciones podemos hacer para que nuestra celda solar pueda ser establecida. Entonces, existen diferentes modelos de estos ciclos térmicos. Nosotros propusimos uno, tenemos la difracción y tenemos un perfil de temperatura. Nosotros, si vemos los cambios de temperatura, hacen que existan descargas que tienen que ver con el coeficiente de difusión térmica del fluido, con la capacidad térmica del solvente y la densidad, obviamente, de lo que tengamos ahí, y por supuesto, pues una dependencia de la intensidad de nuestro láser que aplicamos, ¿no? Con esto, o sea, si nosotros observamos ciclos térmicos, en el caso del metanol, en unas ciertas consideraciones, nosotros podemos observar estos patrones de oscilación bajo ciertas condiciones, si se dan cuenta son diferentes proporciones, y podemos decir hacia qué dirección se mueve más el líquido o qué tan intenso es. Es decir, nosotros podemos analizar con la difracción qué tan rápido se mueve y qué de intenso se mueve, ¿no? Entonces, podemos entender en qué combinaciones podemos tener una mayor energía acoplada en nuestro líquido, ¿no? Bueno, ¿qué técnica utilizamos? Esto es algo que me gustaría compartir principalmente, que es en lo que estamos trabajando ahora. ¿Y qué es la espectroscopía de lente térmica? ¿Esto qué es, no? Ya les había platicado, tenemos un láser
La espectroscopía de lente térmica es un láser pulsado, tenemos un láser de CO2, que es con el que estudiamos nuestras celdas. Es infrarrojo, es 1040 nanómetros, lo focalizamos en un cristal de zafiro y este cristal de zafiro genera luz blanca, es decir, luz visible. Esta luz visible le controlamos su polarización la mayor parte del espectro. Después la focalizamos en una celda con el líquido y esta produce en este panel pues, el patrón de difracción. Y como les dije, pues hace su transformación. Esto es lo que veríamos con este sistema de espectroscopía de lente térmica, así se llama. Focalizamos, simplemente con el cristal lo pasamos a través de una cubeta, pues veríamos digamos, este espectro o este haz iluminado en luz visible. Si nosotros empezamos a poner nuestras ópticas, obviamente tenemos limitaciones en el espectro, necesitamos polarizadores de un ancho de banda grande, nuestras lentes, y eso hace que pues, no alcancemos a cubrir desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pero sí cubrimos parte de la luz visible. En realidad es de 450 a casi 800, ¿no? O 900 nanómetros con la óptica que tenemos, pero es suficiente para poder observar, si ponemos algún líquido, poder observar los cambios de la temperatura producidos por el infrarrojo y observados con la luz visible. Es decir, abaratamos de alguna forma con nuestros objetivos, con una cámara visible podemos ver estos patrones de difracción. Y al mismo tiempo, con el interferómetro de Michelson, al observar cambios de fase de la cubeta, podemos observar y calcular cuánto cambia nuestro índice de refracción dependiente del tiempo. Recuerden que algo que sí es importante es que esta técnica nos hace que nuestro patrón de interferencia sea muy estable en el tiempo, es decir, no cambia. En cambio, con un interferómetro de Michelson sí podemos ver los cambios en el tiempo debido a los cambios de temperatura a nivel global, ¿no? Del sistema. Pero a nivel local sí vemos un patrón de interferencia muy estable. Entonces, este es un pequeño video de lo que tenemos montado. Este es un láser infrarrojo que representa la luz roja. Nuestro sistema sale con un sistema doblador. Quitamos esta luz doblada, sigue nuestro sistema infrarrojo, lo pasamos por el cristal, genera nuestra luz blanca y van colineales, ¿no? Nuestra luz blanca con el infrarrojo y estas dos luces se inciden sobre nuestra cubeta y aparte también tenemos la opción de poder analizar otro color sobre el sistema. Este sistema al principio era un sistema de PUMPRO, es un sistema de PUMPRO para analizar cristales, pero ahora pues, lo estamos utilizando también para analizar nuestros líquidos. Y eso es lo que observamos. Entonces, ¿qué es esto del efecto de lente térmica, ¿no? En un líquido polar o no polar que se ha estudiado desde la invención del láser, ¿no? Cuando se empezaron a poner los materiales enfrente de los láseres, pues empezaron a estudiar los líquidos y observaron, bueno, que no existía el efecto de lente térmica, es decir, que la presencia de luz hacía que se representara como una lente divergente por la presencia del líquido, era el equivalente, y eso es lo que lo llamaron efecto de lente térmica, ¿no? Un cambio de índice de refracción que hace que el líquido produzca una lente divergente. Y no solamente eso, bajo ciertas condiciones, observaron también que se podían producir también los patrones de interferencia, ¿no? Estas partes de aberraciones de las producidos en un líquido. Bueno, este sistema de espectroscopía de lente térmica, una modificación es no solamente utilizar un solo color, sino dos, o lo que se llama PUMPRO, es decir, dos haces para estudiar. Se excita con un haz y se prueba con el otro, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Se produce el efecto térmico sobre la lente para cada uno de los colores. Existen diferentes configuraciones con diferentes tipos de láser, ¿no? Pueden utilizar dos láseres o una misma señal con diferentes, en este caso con diferentes armónicos. Nuestra contribución a este sistema, pues es lo que ya les conté, es un láser pulsado infrarrojo que genera luz blanca y con la luz blanca podemos analizar los líquidos, ¿no? Esta es, digamos, nuestra contribución.
de este sistema espectroscópico. ¿Qué nos ha permitido eso? Pues estudiar no solamente al agua y al metanol, sino podemos identificar el patrón de difracción de cada uno de los líquidos. Y eso es en lo que estamos, ¿no? Diferentes líquidos transparentes en donde directamente podemos observar a partir de su patrón de difracción qué líquido es. También hemos hecho un estudio de cómo funciona o cómo generamos más fácilmente los patrones de difracción, en qué condiciones nosotros podemos generar patrones de difracción más fácilmente. Tiene que ver con el foco y el haz cónico que puede producir una lente, y esto hace que podamos producir más fácilmente este patrón de difracción. Obviamente también depende de la intensidad de nuestro láser sobre el líquido. Es decir, podemos analizar bajo las mismas condiciones diferentes alcoholes, producen un patrón de difracción específico, o diferentes materiales con diferentes potencias, podemos identificar bajo qué condiciones tenemos nuestros patrones de difracción y podemos comparar. En el caso de agua, ¿no? Podemos tener una dependencia al principio lineal y después ya empieza a tener una dependencia no lineal dependiendo de la intensidad, es decir, ya no crece de forma lineal, ¿no? Esto es interesante porque nos encontramos condiciones en donde podemos controlar la dinámica del sistema. Y en el caso de mezclas binarias, pues también condiciones para comparar la proporción de alcohol dentro de nuestro líquido, ¿no? Es no solamente eso, ¿no? Ver el cambio del radio dependiendo del solvente, que nos hace determinar cuál es la masa de la mezcla, es decir, qué concentración de líquido y agua está presente en la mezcla simplemente observando su patrón de difracción. Esa es, digamos, una de las contribuciones importantes, ¿no? que tiene esta técnica. No solamente eso, también bajo ciertas condiciones podemos tener un análisis electroquímico en el que podemos tener estas oscilaciones o esta generación de microcorrientes a partir de la presencia de luz en nanofluidos, simplemente poniendo electrodos. O sea, es decir, este sistema también puede ser adaptable a lo que actualmente conocemos, ¿no? No solamente una técnica sin contacto, ¿no? Para producir algo, sino también con las técnicas que actualmente conocemos como la electroquímica. Podemos analizar también de la misma forma en espectroscopía de impedancias los efectos que tienen los líquidos en la parte eléctrica, ¿eh? Y esto pues, nos ha permitido, digamos, estudiar la interacción de las moléculas de agua con otros solventes, entendiendo el enlace hidrógeno, como les decía, secundario, ¿no? Esto es para utilizar no solamente la parte solar, la respuesta electroquímica, estudiar los patrones de difracción de los solventes que podremos estar generando, y la respuesta térmica que puede ayudar a incentivar esta reacción en cadena o catalítica controlable. Bueno, las conclusiones que puedo decirles, y ahora me abro a las preguntas, es que podemos identificar líquidos puros y mezclas a partir de las huellas térmicas, ¿no? Ilustramos un método de almacenamiento y transferencia de energía amigable con el ambiente y caracterizado por la espectroscopía de lente térmica. Tenemos un estudio sobre la autosincronización de ciclos térmicos, es decir, la dinámica del sistema en función de su respuesta térmica, optomecánica, electroquímica, hidrodinámica, que permite observar la dependencia de la luz en enlaces hidrógeno de solvente, tanto en un sistema nanofluídico plasmónico como en un sistema puro, es decir, sin perturbarlo, es decir, sin poner nanopartículas, simplemente estudiando líquidos y tratando de entender la difracción producida en los líquidos. Bueno, este es mi correo. Si tienen alguna pregunta, además de las que podamos tener aquí, voy a abrir poner el chat para ver si tienen una pregunta, o cedo el micrófono a Rubén.
Muchas gracias, doctor. Pues tenemos un par de preguntas aquí en Zoom. Igual Ajá. les recordamos a las personas que vayan dejando sus comentarios o dudas que tengan. Y bueno, Alejandro Muñoz pregunta, ¿cómo afecta la presión atmosférica a estos sistemas biológicamente inspirados? Sí. Ah, Como lo han observado, pues es un sistema, eh, si hemos visto, la mayoría de nuestros análisis los tenemos cerrados. Comenzamos a hacer, no he puesto los resultados de la parte del CO2 inyectado en el líquido. Recuerda que tenemos CO2 disuelto y obviamente empezamos a aumentar la presión y se disuelve, obviamente a mayor presión se disuelve más. Entonces, sí existe un efecto de la presión sobre los líquidos típico, pero en el caso del patrón de difracción, no depende de la presión. O sea, lo que hemos observado es que lo que modifica el cambio del índice de refracción, lo que modifica el cambio del patrón de difracción es el índice de refracción que está presente en el líquido. Es decir, si está sometido a unas presiones muy grandes, el efecto tendría que verse en la presión del líquido, cambiando su densidad y por lo tanto cambiando el efecto de el patrón de difracción. Obviamente, en laboratorio a presión ambiental, estos efectos no tienen una influencia mayor. Lo que sí es, obviamente estamos estudiando cuáles son los límites de detección mínimo, ¿no? ¿Qué concentraciones mínimas de oxígeno, de CO2 disuelto en agua podemos observar? Vale, muchas gracias, doctor. También Ángel Mata González, bueno, felicita y le agradece por su presentación y pregunta qué es lo que hace falta para apoyar la investigación para producir este método de forma más masiva. Bueno, a ver, necesitaríamos analizar, bueno, nuestro objetivo es tener nanopartículas fotocatalíticas, tener varios sistemas funcionando al mismo tiempo. Obviamente se requieren pues toda la parte de una investigación, que es modelos, simulaciones, ah, y materiales, ¿no? Tenemos colaboraciones en varios grupos aquí en Querétaro, pero obviamente si necesitáramos acelerar el sistema, tendríamos que establecer varios sistemas al mismo tiempo y empezar a estudiar los efectos de diferentes materiales en los líquidos. Estamos tratando de entender qué es lo que está ocurriendo con algunos materiales como los que les presenté al principio, que son semiconductores son sistemas híbridos, son nanopartículas de semiconductor con metales. La producción de metanol es muy pequeña, pero estudiar nuevos materiales y ver sus efectos en la dinámica del sistema, es decir, en la catálisis, en la aceleración, eh, para estudiar estabilidad en estos materiales, para estudiar los efectos de que sea estable en agua, que es uno de los retos importantes. Pues no solamente es estudio de materiales, sino también sistemas y teoría. Yo sé que esto es um, lo que todos los investigadores en la universidad y en todas las universidades del mundo queremos, ¿no? Queremos estudiantes que le entren a esta idea, que puede ser algo soñadora, pero que puede facilitar o cambiar nuestra forma de pensar de lo que son las celdas solares actuales, ¿no? Que requieren infraestructura muy, muy, muy grande para el crecimiento cristalino o no cristalino, eh, pero que existen otras posibilidades que nos pueden abrir alternativas a la extracción de energía, ¿no? Vale. Pues son las únicas preguntas que tenemos. No sé si a ver, mi compañero, si hay otra en redes. Si no, no sé si le gustaría a usted agregar algo más, doctor, o algo que para finalizar. Sí, yo quiero platicarles de la técnica. Me esmeré más en la descripción
de qué efectos tiene la temperatura sobre un líquido, hacia dónde se mueve, qué velocidad y qué interacción. O sea, el mensaje que yo quisiera hablar del cambio climático respecto al agua o respecto a cualquier líquido es que la temperatura tiene un efecto que puede ser interesante cuando pasa en un umbral. Es decir, de estar un sistema donde puede ser como un flujo laminar, cuando pasamos un umbral en ciertas condiciones, el sistema puede empezar a nivel local a producir efectos que a nivel global no lo notamos, pero a nivel local está sucediendo. Es una respuesta no lineal. Esto es importante porque a veces la gente ve las cosas de forma macro, pero a veces puede ocurrir cascadas de efectos a nivel nano, a nivel micro, que uno puede decir es que en un área muy específica, no, pero los cambios de temperatura a nivel local pueden sí ser significativos y pueden modificar las cosas de forma interesante. Ese mensaje es el que yo quisiera transmitir, en el que a nivel local pueden pasar cosas extraordinarias que no lo notamos cuando, aunque en el promedio de temperatura sea global. Y eso creo que hay muchos mensajes de ese estilo. Hay veces que decimos, aumentó 1 grado, medio grado la temperatura de nuestro planeta, pero después vemos termómetros en una colonia o en una zona donde pasó, son 5 grados la diferencia respecto a un año anterior o dos. Eso es muy local respecto a lo global y eso es importante entenderlo. Los cambios de temperatura dependen de muchas condiciones, ¿no? Si cambió la humedad, si cambió las condiciones. Y eso a veces se nos va, o sea, se nos va a pensar como un promedio, cuando en realidad son cambios diferentes o contribuciones diferentes que hacen ese global. Entonces hay zonas donde puede tener cambios más significativos que en otras. Y eso es interesante considerarlo, ¿no? Que los sistemas son no lineales. Creo que ese mensaje es el que quisiera transmitir. Gracias. También aquí otra pregunta, pero no sé si aparte. Dice igual Ángel, respecto a la elevación de temperatura en el agua, ¿este conlleva algún daño en en las instalaciones de distribución de agua o a nivel doméstico? Ah, yo les decía, ¿no? Bueno, esto no lo sé. Yo lo veo a nivel de 1 centímetro por 1 centímetro. Y eso sí, les decía, pequeños cambios, a veces romper ese umbral puede hacer que los cambios empiecen a tener otros efectos, otro fenómeno. No sé si se pueda mover más rápido, se están calculado para una cierta dinámica, a lo mejor el desgaste es diferente, las reacciones químicas pueden ser de forma diferente, pueden ser aceleradas, los cambios mecánicos. Eso es interesante considerarlo, ¿no? O sea, el cambio de temperatura no es en promedio, sino es pequeños cambios no lineales bajo las condiciones específicas. Y son muchos factores los que participan, ¿no? Bueno, perfecto. Pues de nuestra parte sería todo, doctor. Le agradecemos muchísimo pues su tiempo y la disposición en participar en este módulo en particular. Y pues nada, también a las personas que han seguido los módulos a lo largo de este semestre, nada más para comentarles que pues tendremos un receso administrativo y regresamos en el mes de agosto con los módulos, aún por confirmar qué instituto va a estar apoyándonos en esta ocasión. Y pues nada, el doctor, si no se quiere dejar su correo también, ya lo puso en pantalla, pero igual si alguien quisiera como ponerse en contacto con él, adelante. Lo pongo en el chat o comparto nuevamente la pantalla. Como guste, si quiere lo puede poner en chat. Bueno, ahí está. Bueno, muy amable por su presencia y agradezco nuevamente a los que me invitaron a dar esta charla y gracias por su organización. Gracias a usted y pues seguimos pendientes. Saludos.